Isaac Newton. Cuando escuchamos ese nombre, casi de inmediato pensamos en el arquitecto de nuestro universo racional, ¿cierto? La figura imponente que básicamente definió la ciencia moderna. Pero, ¿conocemos de verdad al hombre que se esconde detrás de esa leyenda? A ver, empecemos con el Newton que todos creemos conocer, el ícono de la revolución científica, esa mente brillante que pareció, con la pura fuerza de la razón, desterrar para siempre el misterio del universo. Pero, ¿y si esa imagen es solo la mitad de la historia? Eso fue justo lo que sugirió el economista John Maynard Keynes después de pasarse años estudiando los documentos privados de Newton, y lo que encontró reveló un lado completamente diferente. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La idea es quitar una a una las capas del mito para encontrar al hombre de verdad, con toda su genialidad, sí, pero también con todas sus contradicciones. Para entender a Newton, nuestra historia no empieza en un laboratorio lleno de aparatos, no. Empieza mucho antes, en una infancia solitaria que plantó las semillas de una personalidad obsesiva y, la verdad, bastante atormentada. Este trauma temprano fue lo que definió su vida. Estamos hablando de que, a efectos prácticos, fue abandonado por su madre, un hecho que, según sus propios escritos, nunca le perdonó. Esta confesión que se encontró en uno de sus cuadernos de notas es brutal. Revela una rabia profundísima que alimentó toda su vida adulta y que lo hizo hipersensible a cualquier crítica y profundamente desconfiado de todo el mundo. Ahora veamos cómo todo esto se canalizó en su vida oculta. Un mundo donde persiguió conocimientos que, de haberse sabido en su época, podrían haber destruido por completo su reputación y su carrera. Ojo, para Newton, la alquimia no era simple magia o superstición. Para nada. Para él era la clave para entender cómo actuaba Dios en el mundo material. Una búsqueda que iba muchísimo más allá de la simple mecánica de los objetos. Y esto es un ejemplo fascinante de su método. Newton creía que los mitos antiguos eran en realidad recetas químicas en código, y lo demostró. Siguió la historia de Vulcano, Venus y Marte y logró recrear esta aleación con una superficie que parecía una red. Y al mismo tiempo que hacía esto, llevaba a cabo una investigación teológica súper radical. Llegó a la conclusión de que adorar a Cristo como si fuera igual a Dios, o sea, la base de la Santísima Trinidad, era idolatría. Una herejía que en su época se castigaba y muy duramente. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se conectan estas obsesiones secretas con la ciencia que lo hizo famoso? ¿Eran mundos separados o en su mente eran parte de la misma búsqueda? La historia de su año milagroso durante la peste es, en gran parte, un mito que él mismo ayudó a construir. Sí, es verdad que sentó las bases de sus grandes ideas, pero perfeccionarlas le tomó otras 2 décadas de un trabajo incesante y obsesivo. Su primera gran publicación sobre la naturaleza de la luz desató una pelea feroz, tremenda, con el influyente Robert Hooke. Y fue aquí donde se reveló por primera vez ese odio casi patológico de Newton a la crítica. No soportaba que lo contradijeran. Y todo este trabajo culminó en su obra maestra, Los Principia. Este libro presentó una visión del universo totalmente nueva, un cosmos que funcionaba como un gran reloj, mecánico, predecible y, sobre todo, gobernado por leyes matemáticas universales. Pero aquí viene la gran ironía. El hombre que codificó las leyes del universo usaría más tarde toda su autoridad para gobernar el mundo de la ciencia con un puño de hierro. Después de una grave crisis nerviosa en 1693, algo cambió en él. Análisis modernos de un mechón de su cabello revelaron algo impactante. Tenía niveles de mercurio hasta 40 veces por encima de lo normal, muy probablemente por sus experimentos de alquimia. Y se reinventó por completo en Londres. Aplicó ese enfoque obsesivo que tenía a una nueva tarea: perseguir a los criminales que amenazaban la economía de Inglaterra. Se lo tomó como una cruzada personal. Era implacable. Persiguió a sus objetivos sin descanso, como al famoso falsificador William Challoner. No le mostró ni un poco de piedad. Ignoró todas las súplicas de clemencia y se aseguró de que Challoner terminara en la horca.
Su paranoia y su necesidad de control lo llevaron a orquestar una campaña despiadada para destruir por completo la reputación de su gran rival, Gottfried Wilhelm Leibniz. Llegó al extremo de escribir él mismo, en secreto, el veredicto del comité que acusaba a Leibniz de plagio. ¡Una locura! Y al final, después de todo este recorrido, ¿cómo reconciliamos estas identidades tan contradictorias? ¿Quién fue realmente Isaac Newton? La evidencia más clara está en sus propios escritos. Miren este gráfico. La ciencia fue solo una parte de una búsqueda mucho más grande. Escribió tanto o incluso más sobre alquimia y teología. Quería decodificar todos los secretos divinos del universo. Y esa es la conclusión clave. No es que fuera un científico al que le interesaba la magia, ¿no? Era un genio singular para quien no había diferencia entre una cosa y la otra. La misma mente obsesiva que formuló la ley de la gravedad también buscó la piedra filosofal. Para él, todo era parte del mismo plan divino. La vida de Newton nos obliga a hacernos una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Será que los mayores avances no provienen de mentes de pura razón, sino de aquellas que se atreven a explorar las fronteras más oscuras y desordenadas del conocimiento?